Por supuesto que tenemos en línea al analista en temas internacionales, Emilio Ordóñez, que ahí se anda acomodando. ¿Cómo anda, Ordóñez? Buen martes. Para usted, gracias como siempre, ¿eh? Buen martes para ustedes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, tranquilo, y tenemos que recurrir nuevamente a usted, señor Ordóñez, porque charlábamos la semana pasada sobre, y yo le preguntaba un poco, ¿no? ¿Esto puede derivar en algo más grave o no? Bueno, me parece que las noticias de ayer ya le dan otro cariz a este conflicto. Arranquemos por la información. ¿Qué pasó ayer, Emilio? Ayer en una cadena nacional de 1 hora en Rusia, Vladimir Putin finalmente tomó la medida que nadie en Occidente quería y que de alguna manera esperaban pero no lo decían, que era el reconocimiento de la independencia de estas dos regiones de habla rusa pertenecientes a Ucrania, la región de Donetsk y la región de Lugansk, que forman parte del cinturón del óxido ucraniano, que tienen gran cantidad de carbón y otros minerales, que es el corazón fabril de Ucrania, que tiene históricos vínculos idiomáticos y culturales con Rusia, y este reconocimiento pone fin a una etapa de la crisis y abre comienzo a otra. La etapa final, el estadio de la crisis al cual pone fin tiene que ver con el que estábamos hablando hasta nuestra última comunicación, donde había dos ejes de conflicto, uno emplazado en Ucrania, justamente en la región del Donbass, donde estas provincias están ubicadas, una crisis que venía desde el 2014 con la anexión de Rusia de la península de Crimea y la separación nominal de estas dos provincias mediante referéndum del gobierno de Kiev, de la capital ucraniana. Esa es una dimensión del conflicto, una dimensión, si se quiere, más local, y la otra dimensión es de carácter más regional y global, que era la intención de Rusia de reformatear el esquema de seguridad vigente desde hace 30 años, en el cual la OTAN se ha verificado un acercamiento, básicamente está ya en las fronteras de Rusia su accionar, y Rusia buscaba justamente garantías de que no solo no hubiera una extensión hacia el este de la OTAN que involucrara la inclusión de Ucrania y Georgia al entramado militar de esta organización, y por otro, una reversión de la OTAN hacia los territorios que ocupaba en 1990, en los cuales se desplegaba antes de 1997. Ujú. Esta etapa de la crisis, estas dos dimensiones, o el análisis o la esquematización de la crisis en estas dos dimensiones, termina ayer cuando Putin rompe la primera dimensión, la dimensión local de este conflicto, la dimensión más regional, mediante el reconocimiento de estas repúblicas. En Ujú. realidad lo que está reconociendo Putin es el resultado de un referéndum no reconocido a nivel internacional en 2014 de estas provincias, en los cuales declararon su independencia. No Ujú. fue reconocida por nadie, más allá de algunas repúblicas que tampoco son reconocidas a nivel internacional, pero sí por Rusia, y ayer obtuvo el primer reconocimiento oficial, que es el de su principal valedor, que es Vladimir Putin. Claro, estas dos regiones, a ver, Donetsk y la otra, digo, perdón por ser tan futbolero que solamente me acuerdo de Donetsk, ¿no? Por el Shakhtar, pero El Shakhtar Donetsk, el tal Shakhtar cual. Donetsk, sí, que ahora no sé dónde va a jugar la Champions, pero bueno, más allá de esto, digo, no es que Rusia se las está incorporando como parte de su territorio, ¿no? Les reconoce la independencia. Tal cual. Ujú. Reconoce la independencia. Había un proyecto que ya no está vigente, que en el que es la Confederación de Nueva Rusia, que terminó en el 2015, pero que siempre está pendiente, esta unificación de estas dos provincias en una entidad nacional unida de alguna manera. Esto no tuvo éxito, reconoce a estas dos repúblicas que no están reconocidas, repito, a nivel internacional por ningún otro país más allá de Rusia y algunas regiones, y que me parece que lo que hay que seguir más atentamente, Andrés, es el derrotero, pensando un poco en el ejemplo de Crimea. Crimea tuvo un derrotero bastante parecido en términos de un referéndum, una separación, un referéndum que la separa de Ucrania y después una elección que la une a Rusia,
elección que tampoco fue reconocida internacionalmente y que Rusia clama como legítima. Ujú. Parece que hay una hoja de ruta que puede darse, es una posibilidad. La anexión también es una posibilidad, pero ha sido descartada por Putin el día de ayer en esta ceremonia bastante orquestada, en la cual vimos al presidente ruso y a los dos mandatarios de las autoproclamadas repúblicas firmando los acuerdos de rigor que reconocían la amistad y la colaboración mutua. Ujú. Lo importante de todo esto, más allá de que probablemente por ahora no hay planes de anexión y por ahora no se han desplegado tropas rusas en estas repúblicas, estos acuerdos de amistad y cooperación mutua habilitan a Rusia al despliegue de tropas y al emplazamiento militar, tanto de contingentes de pie como de armas. Ujú. Con lo cual se abre una posibilidad de conflicto aún mayor de la que ya teníamos, sin contar con que todavía hay ya entre 150.000 y 170.000 tropas, según la fuente que consultes, rusas emplazadas alrededor de la frontera ucraniana, y esto implica Crimea, implica las provincias rusas, las regiones rusas fronterizas con Ucrania, y también implica el territorio bielorruso. Ujú. Es importante el tema de Bielorrusia porque recordemos que había ejercicios militares llamados Resolución Aliada, en la cual se temía, había una preocupación por parte de Occidente que estas tropas no iban a retirarse de Rusia una vez terminados los ejercicios, y es lo que confirmaron el día de ayer tanto Putin como su par bielorruso Alexander Lukashenko. O sea, está, para graficarlo, Ucrania está rodeada en un movimiento de pinzas por todos lados, por tropas rusas, y este elemento puede servir como presión para futuras negociaciones. La diplomacia no está cerrada, hasta donde entiendo todavía está vigente la reunión entre el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y su par ruso, el canciller Sergei Lavrov. Había una posibilidad hasta ayer Ujú. de una bilateral entre Vladimir Putin y su par norteamericano Joe Biden. Esta reunión parece que se ha caído, y la condición para la reunión por parte de Estados Unidos es que no haya movimiento de tropas por parte de Rusia, lo cual explicaría de alguna manera por qué todavía no han desplegado tropas en las regiones reconocidas. O Claro. sea, lo que tenemos ahora para graficar son dos frentes a los cuales hay que prestar atención. El primero es el frente de lo que yo llamaría la línea de contacto entre las regiones del Donbass reconocidas por Rusia, las prorrusas, y una parte de esas regiones que todavía están bajo dominio ucraniano y que pueden ser reclamables por Rusia. Hay una línea de contacto, o sea, las provincias de Donetsk y Lugansk no están totalmente ocupadas, solo un tercio de estas provincias están ocupadas, pero hay una línea de contacto que es la línea de conflicto a la cual hay que prestarle atención en términos de desplazamientos de tropas y demás. Claro. Punto uno. Punto Ujú. número dos, hay que prestar atención a lo que pase. En la ONU está reunido el Consejo de Seguridad durante todo el resto de este mes. Va a estar Rusia justamente dirigiendo el Consejo de Seguridad, presidiendo el Consejo de Seguridad. Hay que prestar atención a las sanciones que puedan provenir y a los movimientos diplomáticos, tanto de Estados Unidos como de Europa, y cuánta coordinación habrá entre los dos. Hasta el momento no presenciamos discursos similares. Hasta el momento en que Putin reconoció a estas repúblicas, a estas provincias ucranianas como repúblicas independientes. Entonces, son dos frentes a los cuales hay que prestar atención porque van a marcar un poco el ritmo del conflicto, pero está claro que la situación está bastante lejos de ser calma, y yo diría que se ha movido un poco más hacia la zona del conflicto que la zona de la resolución diplomática. Claro. En estas zonas, en estas repúblicas separatistas, Emilio, el sentimiento es prorruso, digo, porque esta mañana yo veía gente, no sé si celebrando, pero agitando banderas rusas. ¿Ese es el sentir más o menos del pueblo en esas regiones? Tal cual, ese es el sentir del pueblo, por esto que decía, tienen vínculos históricos con Rusia, tienen vínculos que han sido inclusive fortificados luego de la Segunda Guerra Mundial, en virtud de los trabajadores rusos que fueron a trabajar a Ucrania, a estas regiones ucranianas en la posguerra. Existe un sentimiento que ayer lo expresó de alguna manera Vladimir Putin en el discurso que termina con el reconocimiento de Donetsk y Lugansk, que es
y esto es una de las cosas que preocupa a Occidente, que es que Putin no ve a Ucrania como una nación viable. Y en términos concretos no ve a Ucrania como una nación, lo cual hace temer en que estas tropas sirvan para invadir. A mí me parece que lo que expresan es una visión de largo trecho que se entronca en un nacionalismo ruso muy acendrado, que es el siguiente: Ucrania, Rusia y Bielorrusia son países hermanos, su población es la misma, las divisiones idiomáticas y la formación de estos estados fueron consecuencia de agentes externos que lo único que hicieron es dividir a esta gran hermandad paneslava. Esta es más o menos resumida muy rápidamente el sentimiento de lo que del discurso que abrevó mucho en la historia, habló de que la Ucrania era una creación artificial, inclusive habló de Lenin como el verdadero ejecutor de la idea de la nación ucraniana, lo cual no significa que en realidad no solo hay agentes externos, sino internos justamente en esta creación, y que de alguna manera esto iba en contra de esta idea de gran nación eslava dirigida por Moscú, a la cual Putin adhiere. También adhiere no a la restitución de la Unión Soviética, sino al colapso geopolítico que implicó su disolución, y tratando de inclusive hacerle recordar a generaciones que no han vivido los momentos de crisis posteriores a la disolución. Putin, a lo largo de su gestión, se ha erigido como el garante de la estabilidad en oposición al caos que siguió a la disolución de la Unión Soviética y de la crisis económica y social rusa bajo la presidencia de su antecesor, Boris Yeltsin. También ha hecho este tipo de relación. En cuanto a lo de Ucrania se refiere, no da la sensación de que por el momento va a haber una invasión, ni mucho menos. Este ha sido el discurso con el cual ha presionado Estados Unidos. Estados Unidos también ha batido un poco el tambor de la guerra en este sentido, por lo menos el discursivo, y un poco todos han hecho su parte para llegar a este punto en el cual se abre un nuevo panorama, en el cual hay posibilidades de un conflicto armado, pero nadie quiere dar por cerrada la vía diplomática. La diferencia es que ahora tenés dos regiones que están formalmente reconocidas por Rusia, más allá que nadie la reconozca, y la posibilidad de que exista un despliegue armamentístico en estas regiones, y como reaseguro, tenés Ucrania rodeada por 150.000 soldados. Claro. Finalmente, y no quiero olvidarme de esto, hay otras cuestiones igualmente importantes, Andrés. La cuestión energética, por ejemplo. Hablábamos del Stream 2, se habló mucho del Nord Stream 2, este gasoducto que atraviesa el Báltico, que básicamente lo que hace es eludir la dependencia, o por lo menos lo que es percibido como un incordio de Rusia de tener que construir un gasoducto que atraviese el territorio ucraniano. O sea, básicamente lo que hace es lo que haría es abastecer de gas a Europa vía el Báltico en un conducto que va casi directamente de Rusia a Alemania. Alemania anunció que está suspendido este proyecto. Es importante porque a la hora de la diplomacia y a la hora del discurso unificado que deberían tener Estados Unidos y la Unión Europea, pensando en una política coherente hacia Rusia, cosa que todavía no ha sucedido, más allá de la declamación de sanciones y demás, está claro que Europa, a diferencia de Estados Unidos, no tiene muchas reservas propias para subsistir, y de hecho más de la mitad del gas que consume proviene de Rusia, con lo cual la diplomacia puede llegar ahí inclusive a dos velocidades, una la de Estados Unidos y otra la de algunos países de Europa, claro, como Alemania, Italia, España, no así Francia, que era el mediador ideal porque su matriz energética es esencialmente nuclear, depende de centrales atómicas para obtener su energía, con lo cual en realidad lo que estamos hablando es que las debilidades de Europa también van a definir los ritmos diplomáticos que vengan de aquí en más. Así que tenemos un programa totalmente nuevo, con una Rusia que ahora se fortalece militarmente, que ha reconocido regiones que ya venían siendo objeto de su apoyo del 2014 en adelante, y un Estados Unidos y Europa que, si no sabían
o pecaron de ingenuos, porque habían avisado, Rusia había avisado que esto podía ocurrir. Se lo avisó al canciller alemán Olaf Scholz, se lo avisó a Macron, y todos pensaron que era una estrategia negociadora. Si avisó y Occidente dio la espalda, peca de ingenuo. La incógnita es, si Rusia fue presionada hasta llegar a este punto, y Occidente sabía que esto iba a ocurrir, ¿cuál será la respuesta de Occidente más allá de las sanciones? Esta también es una incógnita que resta. Por lo pronto, la crisis se abre en otro escenario que involucra elementos militares y elementos diplomáticos casi en la misma medida, cosa que no estaba ocurriendo hasta el día de ayer. Completísimo, Emilio. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, si llega a pasar algo, nuevamente nos vamos a comunicar contigo y te vamos a molestar. Gracias. No, gracias a ustedes y nos estamos hablando. Perdón que no te dejé hacer pregunta, Andrés. Está todo completito, me quedé sin preguntas. Gracias, Emilio. Un abrazo. Muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Un abrazo, chau, chau. Emilio Ordóñez. Un abrazo. En temas internacionales, lo que está pasando en la crisis entre Rusia y Ucrania y las reacciones que puede haber de las distintas potencias en todo el globo. Bueno, paritaria docente decíamos en la provincia de Santa Fe en el día de hoy y no se descarta replicar la oferta salarial